Muy bien. Estamos hablando de legalidad y realmente es un tema complicado. No complicado porque sea complicado en sí mismo, sino que hay cosas que son difíciles de explicar, porque son todas terminologías legales y hay que entender todo desde el principio, entonces sí que hay que ir tocando cosas. Así que por favor les voy a pedir que presten atención porque son temas que realmente, si lo llegamos a entender, avanzamos un montón, porque la palabra de Dios es tremenda, es poderosa y nos va a alivianar el camino. Por eso el tema de legalidad es un tema maravilloso. De hecho, que todo arranca o comienza, desde la legalidad, o sea, resolver un tema legal. El pecado habilitó la muerte en la tierra, por Adán entró el pecado y la muerte a los hombres, y todos recibimos esa naturaleza de pecado y había que resolver un tema legal antes de comenzar con todo lo demás, y eso es lo que vamos a tratar de compartir. No es nada fácil, pero es maravilloso. No es nada fácil explicarlo, seguramente para ustedes escucharlo va a ser más sencillo, pero esperemos que Dios nos dé la palabra exacta para poder explicar. Legalidad, lo hablamos el otro día, tiene que ver con ley, con algo legítimo, todo lo que está estrechamente vinculado con la ley, con el derecho y con la justicia. La Biblia usa terminología legal, habla de ley, habla de justicia, habla de juez, habla de abogado, habla de tribunal, habla de sentencia, habla de justificación, de justo. Entonces, es interesante este tema de legalidad que es realmente maravilloso. ¿Cuántos escucharon el domingo pasado por la radio? Porque con el tema de la nieve se nos complicó a todos movernos, pero ¿cuántos pudieron sintonizar la radio? ¿Sí? Qué bueno. Vamos a tocar un poquitito algunas cosas porque es tan profundo que tenemos que volverlo a hablar y ir tocando diferentes aspectos que tienen que ver con la palabra que soltamos la semana pasada en Romanos 5, del verso 2 en adelante. Eso es lo que vamos a leer ahora. Pero a modo de introducción, legalidad es vivir en la justicia eterna. El mayor ejemplo de legalidad, lo dijimos, fue Jesucristo. El mayor acto de legalidad se ejecutó en la cruz del Calvario. Y de ahí en adelante todo es legal. La posición que tenemos en Cristo como hijos es un tema de legal. La naturaleza divina que tenemos por Cristo es un asunto de legalidad. La formación de Cristo en nuestras vidas es un tema legal que no lo podemos dejar sin hacer. Permanecer en Cristo es un asunto también de legalidad. Andar en el Espíritu es un tema de máxima legalidad. Dios es legal, no legalista. ¿Sí? Dios es legal. Y todo lo que Dios hace fluye por medio de la legalidad, por medio de la palabra, por medio de la verdad. Muy bien, vamos a entrar entonces Romanos 5, 12 en adelante. Vamos a ir tocando aspectos que tienen que ver con la justicia divina, con la justicia de Cristo, el poder de la justicia de Cristo. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, porque la muerte es la consecuencia del pecado. ¿Sí? El pecado trae aparejada la muerte espiritual. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Sí? Así dice la palabra en Romanos 5:12. El pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado entró la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecamos. Por un lado, qué bueno saber que todos pecamos, ¿sí? Que acá dice la Biblia que no hay justo ni aun uno. Nadie es considerado justo por sí mismo. Muchas veces yo me he encontrado personas que dicen, no, y cuando uno lo invita a una congregación o si creen en el Señor y uno les quiere hablar de Cristo, me dice, no, pero yo soy bueno, yo me porto bien. No hay bueno, papá. No hay ninguno. No hay ni uno, dice.
Entonces, en primer lugar tenemos que entender la legalidad del tema del pecado. ¿Sí? La puerta que abrió Adán en el huerto no es un tema menor, porque lo explicamos. Él tenía todo a su favor, fue creado conforme a la imagen y a la semejanza del Señor. Tenía todo para gobernar el huerto, todo lo que tenía estaba a disposición de él. Solamente una cosa se le dijo que no tocara, que no probara, y fue esa a la cual accedió. Y por causa de esa desobediencia, de ese error, de ese pecado, la muerte automáticamente se instala. Y que todos los hombres que nacerían después de él, naceríamos bajo una naturaleza pecaminosa. O sea, ¿un bebé de 2 o 3 meses pecó? No. Pero ya es considerado pecador porque nacemos con una naturaleza pecaminosa. ¿Quiénes? Todos los seres humanos. Todos. Diga todos. Muy bien. Entonces, hay un tema legal, porque te imaginas que el acto de Adán afectó al mundo entero, a todas las generaciones, desde hace millones de años, miles de años, perdón, y ha afectado a muchísimas personas y sigue afectando. Somos pecadores por la naturaleza pecaminosa que está en nosotros por medio de Adán. No hace falta que pequemos para ser considerados pecadores. En la ley, la muerte era la paga del pecado. Por eso había que presentar un sacrificio. Había que derramar sangre. Y como Dios nunca quiso matar al ser humano, nunca fue el deseo de Dios de que perdieran la vida, creó un mecanismo de sustituto. ¿Sí? Lo explicamos el otro día, el domingo pasado, pero a modo de introducción. Entonces tenían que presentar para el perdón de pecado, para ser redimidos, tenía que haber derramamiento de sangre, porque la sangre representa la vida del ser humano. El que peca tiene que morir, pero para no morir había que obtener el perdón, y para eso era indispensable sacrificar la vida de un sustituto. Llámese un animal puro, limpio, sin defecto, el mejor, en lugar del pecador, en lugar de aquel que había cometido un pecado. Prefigurando esto, el sacrificio de Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo que logró en la cruz del Calvario. Entonces, el que pecaba tenía que morir, pero la sangre allí derramada demuestra que una víctima inocente ha sido ofrecida en su lugar. O sea, era un tema de legalidad. No había salvación para el ser humano, pero Cristo vino y ocupó ese lugar del Cordero como sustituto nuestro. Porque viendo que los animales no cumplían o no cerraban la función, sino que vez tras vez tenían que sacrificar animales porque era solamente algo que se hacía una vez al año, y al próximo año otra vez el sacrificio, y al próximo año otra vez el sacrificio. Y entender que si el sacerdote entraba al lugar santísimo a ofrecer el sacrificio y ese sacrificio no era aceptado, el sacerdote moría inmediatamente. Por eso el sacerdote entraba al lugar santísimo con una campanita en la cintura y una soga. Cuando la campanita dejaba de sonar, saquemos el muerto porque listo. Se nos fue el sacerdote. Ahora, cuando la ofrenda era aceptada, la ira de Dios se aplacaba y el sacerdote que estaba dentro del lugar santísimo comenzaba a bailar, a festejar. Pues, ¿te imaginas? Podía haber muerto. El tipo entraba con 2 opciones: o vivo o muero con esto.
¿Sí? Entonces cuando entraba y el sacrificio y la ira de Dios era aplacada porque se cumplía con el tema de legalidad, que cumplía, daba el target, ¿sí? El cordero, el sacrificio, lo que fuera, daba lo suficiente para que el Señor los perdonara. Entonces el sacerdote saltaba de alegría. Y entonces los que estaban afuera, escuchando que las campanas sonaban, todo el pueblo comenzaba a celebrar y a festejar porque Dios los había justificado. Pero eso solamente pasaba una vez por año. Al próximo año otra vez iban a tener que hacer otro sacrificio y otra vez el sumo sacerdote tenía que exponerse. Esto es en el tiempo de la ley, en el viejo pacto, mucho antes de Cristo. ¿Se va entendiendo? Muy bien. Romanos 5:13, seguimos avanzando, vamos a leer creo hasta el 19 por lo menos. Dice el 13, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se puede inculpar de pecado, o sea, no se puede echar la culpa si no hay una ley previa. ¿Se entiende? Lo explicamos también el otro día, o sea, uno puede pasar y entrar a cualquier lado hasta que aparece un cartel que te dice prohibido pasar. Automáticamente pasar se convierte en un acto de ilegalidad. ¿Por qué? Porque hay un cartel que te avisa que es prohibido pasar. Sin ese cartel uno entraba y salía, pero a través de ese cartel ya no puede pasar porque es un tema de legalidad. ¿Se entiende? Entonces, la ley lo que hizo es poner de manifiesto el pecado como un tema de legalidad. Dice el verso 14, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, pero ahí no había ley. Pero eso no significa que no pecaran, que no eran desobedientes, que no eran mentirosos, que no eran, qué sé yo, lo que quiera. ¿Sí? Pecaban, pero como no había ley, no se le podía imputar ninguna situación. Dice, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir, ¿sí? Pero el don de Dios, el regalo de Dios, la gracia de Dios, el sacrificio de Dios, no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel, o sea de Adán, de aquel uno, murieron muchos, abundaron mucho más, diga abundaron mucho más. O sea, el sacrificio de Cristo y la gracia incorpora a muchos más que lo que la ley llevó cautivo. Para los muchos, la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. O sea, mucho más abundaron por la gracia y el don por parte de un solo hombre, Jesucristo. Y con el don, dice el verso 16, no sucede como en el caso del uno que pecó, o sea, Adán. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de las muchas transgresiones, ¿para qué? Para justificación. La justificación, amado, es un tema de legalidad, pero de alto nivel. Esperemos que me dé el tiempo y la capacidad para poderlo explicar, porque lo leí, pero lo entiendo, pero explicarlo no es tan sencillo. Porque el Señor, por medio del sacrificio, una de las cosas que hizo, o la primera cosa que hizo por nosotros es justificarnos, considerarnos justos. Obviamente cualquiera de nosotros dice, no, pero yo no soy justo. Es que no es un tema de tu concepto, ni mi concepto, sino un tema de legalidad. Dios determinó considerarte y considerarme justo. Y no tiene nada que ver con que si yo lo creo o no, si yo me porté bien o no. No. Eso es un tema, la justificación es el don de Dios para con nosotros, independientemente de nosotros, ¿sí? O sea, Dios, por su amor, misericordia, por el plan, por el proyecto eterno, por el propósito eterno, Él decide justificarnos. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante.
Entonces, Él vino a causa de las muchas transgresiones para justificación. Pues, si por la transgresión de uno, Adán, entró la muerte, muchos más reinarán en vida. ¿Qué van a hacer? ¿Qué dice la Biblia? Reinarán en vida. ¡Wow! Y esto no está hablando de sentarse en un trono, no. Está hablando de los niveles de autoridad, la posición que nosotros tenemos en Dios. Muchos más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. ¿Quiénes? Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Fíjate que empieza a hablar ahora de justicia, de justificación, de justos a partir de este momento. Entonces, ¿cuántos recibieron o cuántos quieren recibir la gracia y la justicia de Dios? Yo quiero recibir la gracia y la justicia de Dios. Así que dice, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, así como fue legal, ¿sí? Que sin que nosotros pecáramos, fuimos considerados pecadores, ¿sí? De la misma manera somos considerados justos sin nosotros haber hecho nada. Porque fue el sacrificio de Cristo. ¿Me va entendiendo hasta ahí? Muy bien, así que como la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de la vida. ¿Sí? O sea, fuimos justificados para poder vivir, entrar en la vida eterna. Pero seguimos leyendo. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Nosotros fuimos justos por qué? ¿Porque fuimos obedientes? No. ¿Por la obediencia de quién? De uno, Cristo. Eso para que entendamos el poder de la legalidad de lo que Cristo logró en la cruz del Calvario. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Claro, donde empezó a aparecer la ley, cada vez más eran considerados pecadores, porque antes sin ley no se podían juzgar, pero a partir de la ley se juzga el pecador. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, más cuando el pecado abundó, abundó ¿qué? La gracia. Siempre la gracia va a ser y es superior al pecado. Bien, yo me muy contento. La gracia es superior al pecado. Para que así como el pecado reinó la muerte, para que así como el pecado reinó para muerte, así también, escucha bien, así también, la gracia reine por la justicia. Guarda. La gracia está enmarcada en un acto de justicia. O sea, la gracia es legal. Así también la gracia reine para justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. Tremendo, tremendo. Entonces vemos en todo este pasaje palabras que se repiten y que están relacionadas con todo lo que sucedió en la cruz del Calvario, ese sacrificio perfecto del Señor Jesús. Justificación, justicia, justos. Pero la palabra clave, que la vamos a ver más al final, es que la gracia reine por la justicia. No para justicia, por la justicia. ¿Me va entendiendo? ¿Sí? Bien. En la justicia expresada en la cruz, o sea, cuando Cristo fue crucificado en lugar nuestro, porque a nosotros, a los seres humanos, nos tocaba morir, pero Él vino a cumplir ese rol como sustituto nuestro y tomó el lugar. Adán pecó voluntariamente.
¿Sí? Adán quiso pecar, voluntariamente tomó la decisión de ir en contra de lo diseñado por Dios. Pero Cristo, ¿sí?, dice que se hizo pecador, ¿sí?, por el pecado de toda la humanidad que cargó sobre él. En él no había pecado, ¿sí? Él fue considerado o fue lleno del pecado de toda la humanidad, y él cargó sobre él ese pecado, pero nunca fue un pecador. Esa es la gran diferencia. Que Jesús fue a la cruz siendo santo, pero cargando sobre sí el pecado de todos nosotros. Entonces, en la justicia que se expresa en la cruz, fue eliminado el pecado para siempre. Diga, el pecado fue eliminado para siempre. Pero alguien puede decir, pero si yo peco todavía. ¿Cuántos pecan todavía? A ver. ¿Cuántos sinceros hay? A ver. Todos, papá, todos. Un pensamiento, una palabra, un gesto. Algo que hiciste mal es un pecado, ¿sí? Errar al blanco es pecado. Tenía que ir para allá y fui para allá, es un pecado. ¿Sí o no? ¿Se entiende? Entonces, era importante entender esto, ¿sí? Que todos somos considerados, o éramos considerados pecadores. Pero lo predicó el apóstol Roberto cuando vino, no sé, ¿cuántos se acuerdan de la última visita o la última predicación? Y él dijo, y hizo un énfasis en un momento, dijo, ¿cuántos? Y escuché a varios predicadores también expresar lo mismo. ¿Cuántos pecados perdonó Dios? Todos. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta hoy? ¿Hasta recién que llegaron acá? ¿O todos hasta que nos muramos? ¡Qué loco! Él ya perdonó todos los pecados. Pero ¿cuántas veces nos consideramos pecadores? No, soy una basura, no, soy una porquería. Mirá lo que hice, no tenía que haber hecho esto. Y uno se siente una basura, ¿o no? ¿Le ha pasado o a mí nomás? Todos nos sentimos así. Y eso está bueno porque habla de que tenemos adentro una conciencia que nos dice, ¡hey! ¿Te la mandaste? Y ahí está el diablo también para aprovechar y juzgar. Pero Dios nos dice, ¡hey! Tu pecado ya fue resuelto en la cruz. Todo el pecado fue resuelto. La naturaleza pecaminosa que te gobernaba ya no tiene poder sobre tu vida. Ahora pecas por cabezón. Pero quiero decirte, me voy a adelantar un poquito, pero te lo tengo que decir ahora porque está bueno. Jamás un pecado altera la justificación de Dios para con tu vida. Nada de lo que hagas va a alterar la justificación que Dios ya soltó en la cruz del Calvario para con nosotros. No hay pecado que altere eso, que altere esa condición. Si nosotros pecamos, lo único que altera es nuestra santidad. Por consiguiente, nuestra relación con Dios. Pero seguiremos siendo justificados ante Dios. Por eso, los que están en Cristo, dice la palabra, no pecan, porque tienen una nueva naturaleza. Pero vamos a avanzar, porque me estoy adelantando de tantas cosas que quiero decir, pero bueno. La justicia de Cristo eliminó la esencia y el efecto de los problemas. La ley era el diagnóstico, era el termómetro que te dice cuánta fiebre tenés, pero no te sana la enfermedad. ¿Sí? Es el pronóstico, pero la ley no podía suplir. Por eso tuvo que venir Cristo en la cruz y pagar el precio. Un precio de sangre, su propia sangre. Por eso ese acto es de altísima legalidad y de justicia. La justicia en Cristo eliminó la esencia y el efecto del pecado y los problemas. Adán
fue pecador porque pecó por implicación, pero Cristo se hizo pecado por imputación. Le imputaron los pecados de la humanidad. Adán por implicación, él se metió en el problema. Cristo le pusieron el problema. Gran diferencia. En su muerte de cruz se nos perdonó los pecados. Estas son cosas tremendas. En la muerte, cuando Él muere en la cruz, ahí se nos perdona todos los pecados. Eso es lo que dice la Biblia. Los pecados, y ahora lo vamos a leer después en texto para que crea que está en la Biblia. Porque por ahí hay uno que duda. Bueno, en la cruz, cuando Jesús muere en la cruz, vierte su sangre, el perdón de los pecados está saldado. Pero en su resurrección establece la justificación. ¡Wow! Si Cristo no hubiese resucitado, solamente hubiésemos obtenido la remisión de los pecados, pero no hubiésemos sido justificados. La única posibilidad que teníamos de ser justificados era que Él resucitara. ¿Y lo hizo? Claro. En su muerte, Él perdonó los pecados, pero en su resurrección fuimos considerados, establecidos justos. Eso es tremendo, amados, que Él nos considere justos, pero por un tema de legalidad. No es que es un parecer, un sentimiento, no. Legalmente fuimos considerados y sos considerado justo ante Dios. Amén. Aunque nosotros sintamos otra cosa o tengamos otra apariencia, otro concepto de nosotros mismos, pero como esto se basa en la palabra y no en nuestros conceptos, tenemos que aferrar a lo que está. El efecto de la ley antes de conocer. En Romanos capítulo 7, el apóstol Pablo comienza a explicar varias cosas. Entre ellas, comienza a explicar lo que es la vida del hombre sin Dios. No el cristiano apartado, el cristiano carnal, no. El hombre antes de conocer a Dios. Y fíjate lo que dice. El apóstol Pablo en el capítulo 7, verso 7, fíjate lo que dice. El apóstol está haciendo un relato del hombre natural antes de conocer a Dios. O sea, como que se habla a sí mismo, su propia figura, lo que él padeció cuando andaba en la ley. Cómo opera el pecado que está dentro de nosotros por causa de una naturaleza adámica, que la Biblia lo menciona en el Nuevo Pacto como el viejo hombre, que lo estuvimos hablando. ¿Sí? ¿Se acuerdan o no? Del viejo hombre. Bien. Plantea la lucha que lleva interiormente el apóstol Pablo con el viejo hombre. Y ahora lo vamos a ver. Romanos 7:7 dice: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? No. Si te dicen cruzar el semáforo en rojo, está mal. Es una ley. Pero no está mal. No, es un beneficio. Si yo no transgredo la ley, está todo bien. ¿Se entiende? Entonces la ley, cuando Dios la estableció, no fue para que el hombre pecara. El hombre pecó porque dentro suyo estaba la naturaleza pecaminosa. Entiéndame, porque si no entendemos esto, muchas veces oramos y le pedimos a Dios cosas que ya están resueltas o que las tenemos que resolver nosotros por medio del poder del Espíritu Santo. ¿Qué pues diremos a esto? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Porque yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley, el pecado está muerto. Pero el pecado con la ley cobra vida. ¿Sí? Por eso dijimos no tocar el cartel pintura fresca. ¿Qué vamos y hacemos?
Porque está el cartel. Y automáticamente, a ver si estamos de acuerdo en esto, todos nacimos desobedientes, ¿o no? ¿O no? ¿Cuántas garrotazos hemos ligado por ser desobedientes? Sacaban el cinto, pasa que no te hago nada. O sea, es como si de pronto, cuando nacemos, entráramos en una escuela donde aprendemos a ser desobedientes. ¿O no? Uno lo ve en los chicos y hemos sido nosotros también igual. No toques acá. ¿Dónde va? Derechito a tocar eso. Los dedos en el enchufe, no, así va el viejo. Ay. Todo lo que se considera, o sea, nacemos con esa rebeldía de ser desobediente, ¿o no? Mas el pecado, fíjate lo que dice el apóstol, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo el mito de la codicia, porque sin la ley el pecado estaba muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero viendo el mandamiento, el pecado revivió, fíjate lo que dice, y yo morí. ¿Qué dice Colosenses? Que estábamos nosotros muertos ¿en qué? En delitos, en pecados, estábamos muertos. ¿Sí? Pasamos de muerte a vida por Cristo. Pero está hablando del hombre sin Dios. Y hallé que el mismo mandamiento que era para mi vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado que me decía no pases, resultó para muerte porque el pecado me lleva a transgredir y yo lo hacía. No lo hagas. Si no está el cartel, no lo hago. Pero si está el cartel, automáticamente no lo hago. Es un acto, un reflejo de desobediencia, de ir más allá. Entonces, lo que era para vida resultó ser para muerte. Diga, para muerte, una vez más. Para muerte. Y hallé que el mismo mandamiento, el 11, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. ¡Wow! Morí, me mató. Seguimos un poquito más. Y de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Cómo era el mandamiento? Justo, santo y bueno. La ley a la verdad es santa y el mandamiento es bueno, es santo y justo. Luego, lo que es bueno, ¿vino para hacer muerte para mí? En ninguna manera. Sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. Fíjate vos, es como un juego de palabras. Pero eso es lo que provocaba la ley en nosotros. A fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy, fíjate lo que dice el apóstol, soy carnal, vendido al pecado. Sentido común. Si fuimos vendidos al pecado, ¿qué necesitábamos? Alguien que ¿qué? Que nos compre. Wow. Tremendo. Se está poniendo bueno. Necesitamos a alguien que pague el precio. Alguien que nos redimiera. Sin la justicia de Dios en nuestras vidas, estamos vendidos al pecado. Fíjate que él reconoce, yo soy carnal, vendido al pecado. Sin la justicia de Dios, está vendido al pecado, está marcado, destinado para hacer el mal. Si fue vendido es porque aún no es rescatado, es esclavo del pecado. Por eso fuimos, no solamente que redimidos, sino que en Cristo fuimos renacidos. Una nueva vida en Dios. ¡Wow! ¿Seguimos? Se viene bueno, ¿eh?
Presta atención. Romanos 7:15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Está hablando de la lucha interna del viejo hombre, la vieja naturaleza pecaminosa que quiere pecar, y la vieja naturaleza que usa para pecar el cuerpo. No puede usar el espíritu. Dice el verso 16, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Qué significa que mora? El que habita con propiedad una casa es el dueño de la casa, el señor de la casa. Por eso, antes de conocer a Dios, estábamos bajo el señorío ¿de quién? De Satanás el diablo, quien peca desde el principio. Por eso da a entender que no puede deshacerse del pecado por sus propios esfuerzos. No es que yo me voy a portar bien, que a partir de ahora me voy a portar bien. No, pastor, a partir de ahora voy a hacer las cosas bien. No sirve. El lunes me pongo las pilas. No sirve. Nada de eso sirve. No es por nuestro esfuerzo natural humano. Es por reconocer el acto de mayor justicia celebrado en la tierra, en la cruz del Calvario, el cual nos redime de todo pecado y nos da la libertad que tanto anhelamos en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Romanos 7:18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, fíjate que siempre habla de la carne, o sea, de la carne natural, del ser humano natural. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que gobierna, que mora, que en mí. Está hablando de la vieja naturaleza, del viejo hombre antes de conocer al Señor. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Diga, el mal está en mí. ¿Eso qué es? La naturaleza de Adán, que se nos transmitió por el pecado. No porque hayamos pecado, después pecamos igual, pero ya éramos considerados pecadores desde que nacimos. ¿Sí? Verso 22. Porque según el hombre interior, yo me quiero deleitar en la ley de Dios. Dice el apóstol, yo quisiera deleitarme en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, en mi cuerpo, que se rebela contra la ley de mi mente, que sería del corazón, del espíritu. Pero veo que hay otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Dónde está el pecado entonces? ¿O qué usaba el pecado para poder funcionar? Mis miembros, mi cuerpo. ¿Sí? Y fíjate lo que dice el 24. Miserable de mí. Diga, miserable de mí. O sea, él puede considerar y mirar la miseria humana. La miseria humana que existe dentro de todo ser humano sin Dios. Por más que tenga una fachada espectacular. Que sea Brad Pitt, que tenga bonito, coselet, lo que quiera. Tenga plata, fama, riqueza, poder, lo que quiera. Sin Cristo, amados, estamos y somos y fuimos miserables. Miseria espiritual es lo que hay. ¿Vamos bien hasta ahí?
Entonces fue subiendo el nivel de la explicación. El efecto del pecado. Primero dijo, soy carnal, vendido al pecado, el pecado mora en mí, como dueño mío. Y después dice, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo? Diga, cuerpo de muerte. En la antigua Roma había una ley, y escuche bien esto, por favor. Porque esto, cuando lo escuché, cuando lo leí, cuando lo estudié, me impactó, pero profundamente. De solo pensar en las consecuencias. En la antigua Roma, cuando alguien cometía un delito grave, un asesinato, había una condena que se llamaba el cuerpo de muerte. La terminología que está usando el apóstol Pablo. ¿Qué significaba el cuerpo de muerte? Y escucha con atención esto porque es tremendo. Cuando alguien era encontrado en un delito deliberado, que había matado a alguien de forma deliberada, había un juicio. Pero el juicio era extremadamente doloroso, traumático. ¿Por qué? Porque desnudaban al agresor y le... A ver, necesito un voluntario, varón, venite, Santi. Te voy a torturar. Yo soy el que maté, no maté a Santi. Nah. El que cometió el pecado, lo desnudaban y traían el cadáver del que él había matado, los desnudaban también y lo ponían espalda con espalda. Y lo ataban con sogas, todo, entero. Listo. ¿Se entendió la imagen? Espalda con espalda, piel con piel, cargando el muerto encima, que él había matado. Él no se podía deshacer de él. Tenía que vivir, comer, ir al baño, dormir con el muerto atrás. Eso era algo que los enloquecía. Entraban en un trance, en una demencia, porque te imaginas lo que es las emociones, el impacto emocional que es que vos tengas en tu espalda un muerto pegado en la espalda tuyo, el que vos mataste. Obviamente el tipo se arrepentiría 1 y 1000 veces, pero ni siquiera podía suicidarse, ni siquiera podía quitarse la vida. Pero ¿qué pasaba en ese hecho traumático donde lo obligaban a estar en esa condición? Después de 2 o 3 días de estar con eso cargándose atrás, el hombre muerto, el hombre empezaba a descomponerse. El olor era insoportable. Por la alta presión se le abrían los poros. Cuando vos pasás por un alto momento de presión es como que entras a sudar, transpirar, ¿sí? Se te abren los poros. Entonces, la infección del muerto se comenzaba a meter por los poros del que lo llevaba. Y se empezaba a pudrir por dentro. Y moría de una manera... No lo mataban, no lo ejecutaban, no lo mataban. Ese era el castigo. ¿Cuál era el castigo? El cuerpo de muerte. ¿Qué dice Pablo? ¿Quién me librará? Él pone al pecado como ese cuerpo que él tiene que cargar. ¿Quién me librará a mí ahora de este cuerpo de muerte? ¿Sabes que lo único que lo salvaba era morir? Nada más. Era morir. No le quedaba otra que morir. El alto nivel de angustia, de todo lo que pasaba emocionalmente esa persona,
y no tenía forma de deshacerse de ese cuerpo de muerte. La única forma era morir y no se podía. Romanos 7:25 dice: gracias doy a Dios por Jesucristo. Amados, nosotros estábamos en esa condición. Nadie nos podía sacar el cuerpo de muerte, el viejo hombre que portábamos, la vieja naturaleza que nos llevaba a pecar. Nadie nos podía librar, ni siquiera nosotros mismos, ni nadie, solamente Jesucristo. Por eso dice: así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado, porque esa es la realidad. Por ser un tema de legalidad, todo opera desde una ley. La ley del espíritu de vida, la vida Zoe, impartida por la naturaleza divina, es una ley espiritual. Por eso dice Romanos, porque la ley de Romanos 8:2 dice: porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén o no amén. La ley del espíritu de vida en Cristo me libró, diga me libró, diga del pecado y de la muerte espiritual, no física, espiritual. Por eso la obra de la cruz fue maravillosa. A través del sacrificio en la cruz, a nosotros se nos imputa la justificación y la santidad. Nos hizo justos y nos hizo santos. Por eso en el nuevo pacto, en la nueva identidad en Cristo, ya no tenemos que ir a la cruz, porque en la cruz ya se pagó todo. Ahora tenemos que correr al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro. Correr al trono de la gracia, diga correr. ¿Se entiende? Muchas veces digo: no, si estás mal, trae tus pecados a la cruz y déjalo acá. No, eso ya fue resuelto. Eso era manipulación y no nos damos cuenta. Digo, por la ignorancia. El pecado ya fue resuelto. No hay nada más grande que la obra de Cristo en la cruz del Calvario. No hay hecho humano que podamos hacer que pueda alcanzar nada. Amados, solamente confiar en su gracia y poder. Amén o no amén. Por eso no tenemos que ir a la cruz. Tenemos que correr al trono de la gracia. Ya hay un trono de gracia que nos espera para que corremos. Si fallamos, vamos al trono de la gracia corriendo. Habla de una urgencia. Porque claro, ahora porque está la gracia podemos pecar. No. Porque la gracia nos da una conciencia de agradecimiento ante Dios y de un temor reverente. Por eso, amados, no somos pecadores perdonados, sino hijos justificados. Recién dijeron cuando estaban comenzando que somos creación. Sí, todos, pero no todos somos hijos. Y lo que hay que apuntar es ser hijo. La gracia es un acto legal. Primera de Corintios 1:30 en la NTV dice: Dios los ha unido a ustedes con Cristo. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y santos y nos libró del pecado. El tema es que siempre estábamos luchando con el pecado, ¿no? Porque el pecado, y si pecaste tenés que ir acá y hacer sacrificio y qué sé yo qué. No. Ya el pecado fue resuelto. Por eso fue profetizado por Isaías el modelo al cual nosotros tenemos que alcanzar por medio de la formación de Cristo. Lo que dice Efesios 4:11.
que los 5 ministerios fueron para equipar a la iglesia, para que todos lleguemos a la medida de la estatura del varón perfecto. Isaías 42:1 en adelante dice, fíjate lo que Dios habla, porque muchas veces decimos, Dios es amor, y lo que más se nos pega es eso, y lo cantamos ahora, Dios es amor. Pero ¿sabes qué? Lo primero que Dios tuvo que establecer fue justicia. Sin justicia, nada de lo demás se podía hacer. Pero tranquilo, fíjate lo que dice profeta Isaías acerca de Cristo. He aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido. Isaías 42:1. Bien. He aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma, dice Dios, tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia. Lo primero, justicia a las naciones. Después vamos a ver quiénes son los que tienen encargado de ejecutar la justicia. O sea, la iglesia, o sea, yo. Bueno, es otro tema ese. 2. No gritará, no alzará su voz, ni la hará oír en las calles, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. 4. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia. Y las costas del Golfo San Jorge esperan su ley. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora en ella, y espíritu a los que por él andan. Yo Jehová, te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones. Hasta ahí nomás. ¿Cuál es la palabra que se reitera? Justicia, 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 justicia. Describe el modelo perfecto, al Hijo, a quien nosotros debemos alcanzar por obra y gracia de su Espíritu Santo y del equipamiento. La medida de la estatura del varón perfecto es la plenitud de Cristo. Justicia, lo que predomina. Dios es un Dios de justicia. La gracia reina cuando la justicia de Dios, dijimos hoy, se expresa. La justificación. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿O es mucha información? Vamos, aguanten un poquito más. La justificación, su justicia perfecta. El fundamento, el cimiento de su trono es justicia. Las bases del fundamento del trono de Dios son justicia. Su obra perfecta fue justificarnos. Los hombres podemos perdonar ofensas, ¿o no? ¿Cuántos han perdonado alguna vez algo? ¿A cuántos le hicieron algo? ¿Pudieron perdonar? ¿Sabe cuál es la diferencia con Dios? Y ahí está la justificación. Porque nosotros podemos perdonar, el ser humano puede perdonar, pero yo no puedo justificar. Porque la justificación tiene que ver con un sentido de razón del alma del ser humano, que es que nunca te olvidás. No sentís nada, ya no te duele porque lo perdonaste, pero decir la verdad, ¿te pudiste olvidar de ese hecho? De hecho, que siempre lo dijimos, perdonar es recordar sin dolor. Recordamos, sí, lo que me hicieron, el daño, me dolió en su momento, pero lo perdoné. Y hoy lo recuerdo, pero sin dolor, ya no me duele. Esa es la diferencia con Dios. Que cuando Él nos perdona, dice que todos los pecados fueron
echados al fondo del mar para que Él nunca más se acuerde de él. ¿Por qué? Porque cuando Él nos justificó, escucha bien esto, amado, y te tiene que llegar y lo tenés que creer. ¿Cuántos tienen fe para creer lo que voy a decir ahora? Es por fe, no saben lo que le voy a decir, pero es por fe. Cuando el Señor nos justificó, ¿saben lo que hizo? Es como si nunca hubiésemos cometido ninguna falta. Cuando Él nos mira, dice, sos santo. No, pero yo pequé. ¿Estás justificado? Yo te justifiqué en la cruz. Dios te ve, te trata y te considera justo por la obra de Cristo en la cruz. ¿Cuánto le debemos a esa cruz, por favor? ¿Cuánto? Todos los pecados que nos eran contrarios, y no podía meterme en eso también, fueron clavados en la cruz del Calvario. El acta de decreto que nos decía a vos y a mí que teníamos que morir, cuando Él fue a la cruz, fue clavada detrás de Él. Entonces cuando el enemigo viene a buscar, ¿sabés qué tiene el enemigo? Fotocopia, trucha, que te dice y te quiere venir a recordar los pecados que cometiste para que abandones la gracia. Y ahí es donde nosotros tenemos que actuar por entendimiento, porque le creemos a lo que Dios hizo en la cruz del Calvario. Yo fui considerado justo ante Dios. Y por más que venga la condenación por donde venga, porque el diablo va a venir a condenarnos, yo fui considerado justo. Y Dios te trata y te considera justo, como si nunca hubieses cometido ni el más mínimo error. Yo pensé que iban a aplaudir, se iban a alegrar, algo, no sé. Aplaudir al Señor, por favor, aplaudir al Señor. Nos ve, nos trata y nos reconoce como hijos justificados, no como un pecador perdonado. Eso es lo que la religión nos quiso hacer creer por mucho tiempo. Pobre pecador, perdonado, ¿sí? Somos pecadores, todos pecamos, sí, todos pecamos, pero hay una palabra y una verdad superior, que fui justificado por Cristo en la cruz del Calvario. Eso no nos da derecho a volver a pecar, porque ya fuiste justificado. Ahora es un acto de rebeldía en contra de la gracia pecar. Por eso no pecamos. No porque no podemos, porque si yo activo la naturaleza pecaminosa, vuelve otra vez a ser macana. Pero si dejamos que Cristo sea formado en nosotros, la madurez, el equilibrio, la fortaleza para caminar en Dios, Dios es omnisciente, y en su omnisciencia y en su presciencia, ¿cómo hace para no recordar sus pecados? El que todo lo sabe, el que todo lo ve, el que todo lo conoce, aún de antemano, ¿cómo es que no echa mano de eso para recordar mis pecados? Porque la ley de la justificación es más fuerte que cualquier acusación de pecado que quieran imputarnos ahora. ¡Wow! Él no hace uso de eso para acordarse o recordar los pecados cometidos, porque ya fueron justificados hace 2000 años. O sea que yo, antes de que naciéramos,
Y antes de que cometiéramos el primer pecado, Él ya perdonó todos. Diga todos. Él dio su vida por nosotros que estábamos muertos, para que a través de su muerte nosotros recibiéramos su vida. No debemos confundir la justificación con la santificación. La justificación fue por imputación. Él nos hizo justos y nos imputó esa justificación, esa justicia a nosotros. Por eso en santidad Dios es más santo que nosotros, pero en justicia somos iguales. No se asuste lo que estoy diciendo, no es una herejía. No es que yo estoy rebajando a Dios a mi altura, sino que Él nos elevó a su altura. Al considerarnos justos, igual que a su Hijo, es la misma justicia que operó en Cristo Jesús. Él nos hizo justos como su Hijo. Wow, no lo alcanzamos a entender. Yo tengo más ganas de llorar y de pedir perdón y no sé qué hacer, mirá, porque cuando entiendo estas cosas, todo lo que Dios hizo por gracia, porque no lo merecíamos, amados, no lo merecíamos. Entonces, cuando hablamos del propósito eterno, ¿cómo no ajustarnos a ese propósito eterno? ¿Cómo no sujetarnos a lo que Dios quiere hacer a través de mi vida con semejante sacrificio? Porque no podemos despreciar la gracia, porque después de la gracia no nos queda más nada. Por eso cuando fallamos, lo dije hoy, era para ahora, cuando fallamos, cuando pecamos, no se altera la justificación, porque eso ya está cerrado en la cruz del Calvario. Lo que sí afecta es mi relación con Dios, mi santificación. Cuando fuimos justificados, fuimos puestos al mismo nivel que su Hijo, declarados justos. Salmo 89, 14. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Misericordia y verdad van delante de su rostro. Justicia y juicio son el cimiento. Diga fundamento. Fuerte, diga fundamento. O sea, el fundamento de Dios no es amor. Porque todo ve, ay, Dios es amor, y sí, es su esencia. Pero primeramente, Él opera desde un ámbito de justicia. Lo que Él proyectó y proyecta y ejecutó y ejecuta es su justicia. Por eso nosotros podemos escapar de la justicia de los hombres, pero jamás se nos logre pensar que vamos a poder zafar de la justicia eterna. Insisto, Dios no nos condena. Nosotros mismos ahora muchas veces nos sentimos autocondenados. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Son el fundamento. El reino está asociado a la justicia. Buscar primeramente el reino y su primeramente. ¿Qué dijo? Primeramente. No buscar el reino y los milagros. El reino y la fe, el reino y el amor, el reino y qué sé yo qué otro. No, el reino y su justicia. ¿Es justo congregarnos? ¡Claro! ¿Es justo tener fe? ¡Claro! Con todo lo que Él hizo por nosotros. Es más, amados, no podemos gozar ni disfrutar de paz si no fuimos justificados por Dios. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Primero, justificado. Si no tenés paz, es porque hay algo que no está resuelto en tu vida. Todavía no te apropiaste de la justificación.
Justificados, pues, por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien hizo la obra perfecta de justificarnos. Por eso la prioridad en el reino de Dios es la justicia. La naturaleza del ciudadano del reino es la justicia. Lo primero que Dios pone en nosotros es justicia. Y con esto termino. Hay más, pero para el próximo domingo. Efesios 4:24, Efesios 4:24 dice: y vestíos. ¿Se acuerdan que hablamos del viejo hombre? Que había que despojarse del viejo hombre. ¿Y vestirse de qué? Fíjate. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Lo primero que Dios nos pone en el nuevo hombre, ¿qué es? Justicia. Vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, ¿en qué? En la justicia y santidad de la verdad. Tremendo, amados. ¿Cuántos entendieron lo que al menos traté de explicar? Estoy seguro que el Espíritu Santo les va a aclarar todo lo que yo no pude con mis palabras. Pero hay algo dentro que te empieza a brotar. Cierra tus ojos, por favor. Hay algo dentro que comienza a inquietarnos de alguna manera. La justicia de Dios es tan perfecta, es tan grande, es tan maravillosa, que hay un contraste con la humanidad, con el ser humano, que muchas veces somos un manojo de errores. Pero muchas de las cosas que suceden en nosotros o que han sucedido ha sido más por un tema de ignorancia, de ignorar estas verdades profundas. Estas verdades profundas que no nos dejan avanzar, que no nos dejan ser libres de sentirnos siempre condenados por los errores, sentirnos acusados por los errores. Y es cierto que hay una cuestión de conciencia y que la conciencia de alguna manera delata nuestra condición y nos dice: hey, por ahí no, te estás equivocando. Porque todo lo que se hace dentro de la legalidad de Dios tiene beneficios, pero todo lo que se sale de la legalidad de Dios, si por ignorancia o por rebeldía o por lo que querramos, tomamos una alternativa, un camino alternativo, que no es el que Él trazó para nosotros por medio de la verdad eterna, estamos cometiendo un error y vamos a sufrir consecuencias. Amados, el pecado no te tiene que gobernar si Cristo está en vos. Si la nueva vida, si has nacido de nuevo y la nueva vida está en vos, el pecado no te debe gobernar. Ahora, por la naturaleza divina que ya tenemos en Cristo, esa naturaleza la cual nos hace caminar por la vida. La ley del espíritu de vida es un tema de ley, de legalidad. Cuando Él establece la vida en nosotros, fue por un tema de legalidad, para que nunca más la muerte se apoderara de nosotros. Y no habla de la muerte física, porque de todas maneras todos vamos a partir un día, y ese no es el problema. El tema no es que morimos, sino cómo vivimos. Ese es el tema. ¿Cómo gasté mi tiempo? En la radio del sábado compartí algo interesante, que Dios creó todas las cosas por y para un propósito específico
Y también dentro de ese plan y propósito específico le dio un tiempo para que se manifieste. Juntamente con el propósito está el tiempo para que se manifieste ese propósito. Y comenté acerca de las plantas, de las rosas, que en invierno están marrones, feas, pero cuando llega el tiempo propicio comienza a reverdecer hasta alcanzar su máximo esplendor, el propósito por el cual está ahí. Y pasado ese tiempo, vuelve otra vez a secarse y a marchitarse. Ciclo tras ciclo, todo en la vida tiene un tiempo para ejecutar el propósito. Juntamente con el propósito está el tiempo para ejecutarlo. Y el tiempo no nos pertenece, aunque nosotros querramos que podemos hacer uso de él. El tiempo le pertenece a Dios. Mañana, la semana que viene, a fin de año, cuando me jubile, nosotros hacemos uso del tiempo. Pero amados, Dios nos dio el tiempo propicio. Por eso el Señor dijo, este es el día propicio, este es el año agradable. Y el año que viene también será el año agradable. Pero hoy, por eso dijo, hoy es el día de salvación, no mañana. Hoy es el día. Hoy es el día. Hoy es el día. Mañana puede ser tarde. Amados, la pandemia nos hizo ver la realidad tan cruda. Familiares y amigos que se nos fueron prácticamente tan rápido. Tenemos nuestra querida hermana Alba en Ushuaia, que perdió el marido y el hijo en una semana. Y sigue sirviendo, es intercesora, sigue estando al pie del cañón. Me escribe, Claudito, estamos orando por ustedes. ¡Wow! ¿De cuánto me inspira esa mujer? Porque, amado, muchas veces pareciera que no hay diferencia entre nosotros y los de afuera. ¿Quién conoce a Dios y quién no conoce? No tenemos ni siquiera la seguridad de la salvación. Nos deprimimos igual que el resto. Amados, la vida de Cristo está en vos. ¿Qué vamos a hacer? Yo creo que al menos creo que deberíamos decir gracias, Señor. Primeramente, ¿cuántos se animan a decir gracias? Si has entendido algo de lo que dije, al menos decirle gracias. Gracias por todo lo que hiciste por mí en la cruz del Calvario. Porque no merecíamos nada. ¿Sabes cuán beneficioso es disfrutar de la paz de Dios? La paz no es ausencia de problemas. La paz es tener la tranquilidad de que estamos en buena relación con Dios. La paz que puede estar en nosotros aunque caminemos en valle de sombra y de muerte. La paz de Dios estará allí siempre. Siempre, porque fuimos justificados para Dios. Por eso tenemos paz. No porque me porto bien, no porque hago las cosas bien, no porque humanamente me esfuerzo por ser el mejor. No, es por reconocer el sacrificio eterno, la justicia divina que se plasmó una vez para siempre. Un alto precio, un alto precio. Quien cargó sobre sí el pecado del mundo y se hizo maldito para que yo fuese bendito en Dios.
amados, dale gracias, dale gracias. No le pidas perdón por tus pecados o tus errores. Te sugiero, si vas a pedir perdón, decirle perdón por haber abusado de tu gracia. Perdón por abusar de la gracia. Porque cuántas veces, amados, hemos abusado de la gracia una y otra vez. Y su gracia está allí. Está allí. Por eso, si hoy te sientes mal, si hoy te sientes afligido, angustiado por tus propios errores, por tus propias miserias, corre al trono de la gracia que no está acá adelante, está en tu corazón. Está en tu corazón. El trono de la gracia está en tu corazón. Indaga, busca. Está allí. Acude a la gracia, abrázate a la gracia. No desprecies la gracia, no rechaces la gracia, porque después de la gracia no nos queda más nada. Si despreciamos el favor, el don de Dios, si despreciamos la gracia, amados, es injusto que vivamos. El ser humano fue diseñado por y para Dios. Y mientras el ser humano no busque a Dios, por eso vemos que el mundo está de mal en peor. Los gobiernos, los políticos, los empresarios, los grandes empresarios que no les importa nada, las especulaciones, solo quieren llenar sus bolsillos, las ambiciones desmedidas de un lado y del otro hacen de un mundo cada vez más injusto. Pero Dios no está allí. Dios nos está buscando, amados, para que si entendemos la gracia, podamos ser la expresión de la justicia de Dios en la tierra. Y cuando vengan a querer corromperte con algo, vos te parás firme. Cuando vengan y te digan, mira, tenés que mentir, tenés que engañar, tenés que estafar, vas a tener el suficiente valor, la determinación, la fortaleza, la certeza y la convicción dentro tuyo para mantenerte en pie y expresar la justicia divina. Los empresarios, el mundo está esperando la manifestación de los hijos, amado. El mundo está esperando la manifestación de los hijos. ¿Para qué? Para que la justicia, por fin alguien que haga justicia. Amado, necesitamos meternos en todos lados. Necesitamos crecer en la gracia. Necesitamos crecer en la gracia. Por eso lo dijo Pedro, crezcan en la gracia y en el conocimiento del Hijo de Dios, crezcan en la gracia. Su gracia está vigente.